es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, oh Jesús, y postrarme en tu poder. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, oh Jesús, y postrarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, oh Jesús, y postrarme en tu poder. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, oh Jesús, y postrarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, oh Señor. Bienvenidos, hoy tenemos un maravilloso momento donde vamos a estar en casa con Dios. Quisiera que tú que nos escuchas vas y busques la palabra del Señor y la compartas con nosotros, porque en contados momentos vamos a estar leyendo. Gracias a Dios, hoy nos encontramos con el hermano Diego y la hermana Elinsay. Qué rico poder compartir con ustedes. Amén, amén. Igualmente, es una bendición poder estar en este momento aquí, en casa con Dios, compartiendo con ustedes y con aquellos que están del otro lado de la cámara. Esperamos que hoy Dios nos bendiga de una manera muy especial con esta temática, con este capítulo que vamos a estar leyendo del libro de los Hechos. Bueno, Dios les bendiga a todos, ustedes que están aquí en el set y a los que están detrás de las cámaras. De verdad que es un momento muy especial, porque vamos a tratar un tema, vamos a escuchar una historia muy importante. Entonces estoy a la expectativa de todo lo que podemos aprender hoy nosotros y también ustedes que están allá en sus casas escuchando esta hermosa historia. Bueno, me imagino que todos los niños fueron corriendo a traer la Biblia, los adolescentes, los ancianos, y vamos a disfrutar todos juntos Hechos 8. Pero antes de leer la palabra del Señor tenemos que orar primero para que sea Dios usándonos de una manera especial y poder entender su preciosa y bendita palabra. Señor Jesucristo, queremos sentir tu presencia, entender tu palabra, disfrutarla, Señor, porque estamos en casa, escuchando, aprendiendo, sintiendo ese toque precioso que viene de parte tuya. En el nombre tuyo nos encomendamos. Gracias, Jesús, por cada uno de nuestros hermanos, nuestros amigos que nos escuchan, por esta iglesia hermosa de 2500, a la cual amamos con todo nuestro corazón. En el nombre tuyo, Jesús. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo
sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor, cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor, cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Despierta, hay gozo aquí, despierta, hay gozo aquí, despierta, hay gozo aquí, despierta, hay gozo aquí. Bueno, vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Vamos a leerlo desde el 26 hasta el 40, donde nos habla la historia de Felipe y el etíope. Vamos a leerlo antifonalmente, tomándole sabor a la lectura, haciéndolo con entendimiento, pausadamente, para entender ese mensaje que Dios tiene para con nosotros. Amén. El verso 26, un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? El 31. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto?
de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Y yendo por el camino, llegando a cierta agua, y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaban el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Así es. Es una historia muy hermosa. Pienso que cuando vamos a estudiar la palabra del Señor debemos de tener una nota de apuntes, donde vamos a mirar qué no entendemos, qué entendemos, y tener un registro de lo que vamos aprendiendo. Así es. Entonces, en esta historia habla acerca de Felipe y el etíope. Maravilloso este discípulo de Dios, Felipe, uno de los apóstoles, un hombre obediente, porque se le apareció, dice aquí en el primer texto, que un ángel se le apareció y le dijo: Felipe, levántate y ve hacia el sur, desciende a Jerusalén y ve a Gaza, a un lugar desierto. Y él inmediatamente obedeció. Felipe era un hombre obediente, un hombre que sabía hacer la voluntad de Dios. Sí, me imagino que la experiencia que Felipe tuvo con el maestro antes de que éste muriese y resucitase fue tan impactante cuando llega y le dice: maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús llega y le responde: bueno, en otras palabras, estás hablando con el Padre, el que Sí. me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo creo que eso marcó la vida de Felipe para siempre, Sí. supongo yo. Pero ahí justamente en ese punto también veo yo la parte que tiene que ver con este hombre que de cierta manera es un desconocido. Aquí es la primera vez que se menciona un hombre que viene desde Etiopía. ¿Por qué Dios está interesado en que este hombre conozca el Evangelio? Ahora, este eunuco de Etiopía tiene una característica, y es que es una persona muy importante, es una persona de mucho poder político. O sea que el evangelio también es para la gente importante, gente de autoridad, ¿cierto? Así es, yo pienso que aquí es una muestra de que el Evangelio no tiene clases. Así es. Todos Bueno, Diego, necesitamos. perdóneme interrumpir, pero nos gustaría saber, de pronto no todos tenemos la capacidad de saber qué es un eunuco, realmente de dónde proviene la palabra eunuco, qué es, qué significa. Bueno, bien, pues caballero. Ok, la palabra eunuco es una palabra sencilla, es una palabra que significa persona castrada. La aplicación, si tiene, creo que era para las personas que cuidaban el harén de los reyes, pues para evitar que hubiese como alguna relación íntima entre el cuidador del harén y eso, entonces era un eunuco. Algunos eran por esta razón y otros por voluntad. Entonces ese es como el origen de esa palabra eunuco. Bueno, entonces miremos que este etíope era de la región de África, por eso era de Etiopía. Se encontró con Felipe y ellos pudieron ver de qué manera se acercó Felipe a ese carro. ¿Cómo sería Felipe acercándose a ese carro? Porque le decía al ángel: acércate al carro y escucha. Y me imagino a Felipe ahí corriendo al lado del carro de Felipe y de Etíope, perdón. Entonces ¿qué él estaba leyendo? El pasaje de Isaías, donde Sí. habla acerca de que como cordero fue llevado al matadero. Claro, y hay que tener en cuenta algo que en esa época o aún en la actualidad se ve, ya que como tenemos en cuenta, el eunuco era un hombre muy importante, era una persona de un estrato, se puede decir que uno de los estratos más altos. Así es. Y era muy difícil que una persona del común y corriente como Felipe, pues ya que tenemos en cuenta que Dios escogió de lo vil y menospreciado para dar testimonio de lo que realmente él quería venir a hacer,
Felipe era una persona del común y en esa época no se relacionaban entre ellos. Entonces dice la hermana Diana que ella se imagina a Felipe corriendo detrás y como que yo me imagino al eunuco, pero bueno, ¿este qué es? Pero detrás de eso venía ya un milagro que Dios iba a hacer con estas dos personas. Así es. Una de las cosas que yo veo también aquí en esta historia, bueno, primero la relación de ministro de finanzas, ¿no? Es hacer de cuenta hoy nuestros ministros en el campo gubernamental, el ministro de Economía, el ministro de Deporte, bueno, ese es su rango, su dignidad, su dignidad política. Bueno, este hombre está en esa dignidad. Pero mire lo curioso de esto. Dios lleva a Felipe hasta el carruaje. Este hombre viene leyendo las escrituras, que es algo curioso, viene leyendo las escrituras y Felipe le hace una pregunta que es la manera como entra la conversación con el etíope. Le dice, oye, ¿tú estás entendiendo lo que estás leyendo? Y esto es lo que me impacta a mí. A pesar de que es un hombre muy importante, a pesar de que, bueno, para estar en ese rango, en ese cargo, debe ser una persona muy estudiada, muy letrada, muy profunda en muchos conocimientos de Etiopía, en conexión con otros pensamientos de otros países. Y la respuesta de este hombre, ¿sabe cuál es? No. Qué humildad la de ese hombre, tener la capacidad de decir, no, yo no entiendo, explíqueme, bajarse para que le puedan explicar. Por eso dice el Señor que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Así es. Cuando uno se siente altivo y que todo lo sabe y se vuelve sabio, nunca aprende nada, porque no tiene nada más que comprender y entender. Y esa humildad es precisamente la que lleva a la respuesta. Yo sacaría una conclusión aquí, y es que cuando venimos con humildad a la palabra, hay un resultado. Así es. Conocer a Jesús. Porque justo lo que le responde Felipe es, bueno, la pregunta que le hace el etíope es, ¿el profeta está hablando de sí mismo o está hablando de alguien más? Entonces Felipe toma esa duda y comienza a explicarle desde las escrituras cómo Dios, a través de la historia, tenía un plan desde antes de la fundación del mundo para traer a la tierra una solución al problema que se originó en el Edén, el problema del pecado. Por la desobediencia del hombre, dice la escritura, entró el pecado, pero por la obediencia de uno entró también la vida. Y Felipe toma las escrituras puntualmente una tras de otra y comienza a narrarle cómo Jesús está desde la antigüedad, ese plan de salvación en la cruz, ese plan redentor, esa gran manifestación de la que habla Pablo en Romanos, el cual es Dios manifestado en carne. Felipe le dice, mira, esto que tú estás leyendo acabó de pasar hace unos días. Acabó de suceder. Jerusalén todavía está conmocionada por lo que pasó con este maestro. Me parece muy impactante esa parte. Claro que sí, Diego, y mire que miramos algo en esta historia que relata, si nos ponemos a estudiar un poco sobre estas personas de esta clase, era muy inusual que ellos fueran al templo a llevar sus ofrendas, o sea, no se veía, según el relato de la Biblia. Aparte de eso, que lo entendemos como que es un propósito que Dios ya traía con él. Él empezar a escudriñar, a pesar de que no entendía, y Dios colocar en su corazón el sentir de él ir a Jerusalén a llevar esas ofrendas, ya que eso no lo hacían ellos. Así es. Por eso es que dice la Biblia, buscad y hallaréis, y él de cierta manera estaba buscando, estaba inquieto por acercarse del Señor. Y si uno busca, halla, si llama, le abrirán. Entonces Dios nos manda que nosotros nos inquietemos por encontrar realmente cuál es la verdad. La verdad no es la que diga X o Y persona, la verdad la encontramos en la palabra del Señor. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Por eso él empezó a hablarle acerca de Jesús, cómo vino a la tierra y de qué manera él vivió. Y incluso Jesús se bautizó a la edad de 30 años. Se bautizó no porque tuviera pecado, porque el bautismo es para perdón de pecados, según Hechos 2:38, que dice, arrepentíos y bautíces en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero en el caso de Jesús, él no cometió pecado, pero lo hizo ¿para qué? Para darnos ejemplo a nosotros. Se bautizó ya siendo adulto, porque el bautismo se debe de hacer creyendo,
arrepintiéndose y bautizándose en el nombre de Jesús. Tanto así que el eunuco se sintió inquieto de que le hablaran de Jesús, que él mismo dijo: aquí hay agua, yo ya creo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Exacto. Mira, aquí yo podría decir que cuando tú escuchas lo que hizo Jesús, Impacta. el impacto que hay dentro Sí. de ti, dentro de tu vida, es tan profundo que no puedes irte a casa igual. Exacto. Desde que personalmente, desde que yo comencé a ver la historia de Jesús, de nuestro Maestro, de nuestro Salvador, de su sacrificio en la cruz, el día que yo entendí, yo dije: yo necesito hacerme bautizar hoy mismo, bautíceme ya, necesito bautizarme ya. Y eso es lo que pasa cuando las personas escuchan la historia de la cruz. Y la historia de la cruz produce un efecto, produce el efecto de transformación por la obra que hizo Cristo en el Calvario. Y el verso 37 nos habla específicamente de eso, que este eunuco cuando escucha esa historia y ve a Cristo, que es su primer encuentro con Jesús, antes leía las Escrituras pero no conocía a Jesús, pero Felipe le presenta al Maestro y tiene su primer encuentro con Jesús porque conoce lo que pasó, su sacrificio, por qué hizo su sacrificio, dice que creyó. Y esa fe que produjo en la vida del eunuco trae una acción. Entonces dice: mi vida necesita empezar de nuevo. Claro, Diego, y por lo menos si vemos cuando el eunuco le dice a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Empezamos a notar el propósito de Dios, y parte de ese propósito, los milagros que Dios hace. Porque empezando, ocurrió un milagro espiritual, que es la forma como Dios inquieta el corazón del eunuco Sí, así a es. buscar de su presencia. Ajá. Y otro milagro que vemos es un milagro natural. Estábamos hablando que el camino de Jerusalén a Gaza era un camino desértico. Claro. Y si entendemos por algo desértico es donde no encontramos agua. Entonces, ahí hay un milagro. ¿Cómo va a decir el eunuco: aquí hay agua? ¿Qué impide? Entonces, empezamos a ver el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Que cuando Dios habla a nuestro corazón, sea en el sitio donde estemos, Dios da las cosas, hace que las cosas se den para nosotros poder encontrar la salvación. Es uno de los milagros, pienso yo que es uno de los milagros más bonitos, porque si es un sitio desértico donde no encuentra agua, la supervivencia es muy dura en ese sitio. ¿Cómo Dios hace que encuentre allí agua para que él sea bautizado? Y coloca esa inquietud en él de que le impide que sea bautizado en ese momento. Así es. ¿Sabe? La pregunta que podríamos hacer aquí sería: ¿por qué cuando el eunuco cree inmediatamente el efecto es bautismo? Y es que el bautismo es la manera en cómo nosotros de cierta forma nos hacemos partícipes de lo que pasó en la cruz. El bautismo representa la muerte, la sepultura y la resurrección. En el bautismo obtenemos la vida eterna. Bueno, expliquémoslo un poquito más. ¿Cómo así que la muerte, la sepultura, la resurrección? El bautismo es sencillo. El bautismo se hace por inmersión en las aguas y representa algo. Representa la muerte, que es el arrepentimiento, así como Cristo murió. Ahí es cuando lo sumergen, esa es la No, muerte. esa es la parte del arrepentimiento. Ujú. La parte de la muerte, de la sepultura, es cuando te sumergen en el agua, estás siendo Exacto. sepultado. Cuando te sumergen es muerte, ahí sepultura. Ahí es sepultura. Cuando Ajá. te levantan, así como Cristo Resucitas. murió y fue sepultado, ¿no? Esa es la analogía del bautismo. Así como Cristo murió, fue sepultado, pero no se quedó sepultado. Recordemos que al tercer día se levantó. Resucitó. Y así también nosotros somos levantados de las aguas a una nueva vida en Cristo. O sea que la fe en Jesús produce la necesidad de identificarnos con su muerte, con su sepultura y con su resurrección, y solo se puede hacer a través del bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, como dice el escritor el apóstol Pedro cuando hace su sermón en el capítulo 2 de los Hechos, que lo hablamos hace unos días atrás. Pero también hay que tener en cuenta que hay algunas personas que consideran que ya están bautizados porque cuando niños les invocaron el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y le dieron un nombre. Si yo encontrara en la Biblia un bautismo para un bebé, seguro que así sería válido porque Dios lo ha estipulado así. Pero busque por toda la palabra del Señor y no encontrará un bautismo para un bebé.
Tanto así que Jesús se bautizó siendo adulto. Los niños se presentan, cuando están pequeños se vienen al altar, el pastor lo toma en sus brazos y lo presenta a Dios para que lo guarde, lo proteja cuando esté enfermo y pueda ser una persona que cuando él tenga uso de razón pueda aceptar a Jesús a través del bautismo. Entonces es fundamental. Claro, hermana ¿no? Diana, y también hay que tener en cuenta que la Biblia dice que el bautismo es para perdón de pecados. Así es. Un bebé no tiene conciencia de decir esto es pecado o Así esto no. es. Y cuando Jesús lo hizo, por ejemplo, más no se halló en el pecado. Entonces cuando hablamos del bautismo es cuando lo hacemos cuando tenemos la necesidad y reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos cometido errores. Por eso es que la palabra del Señor nos habla y por eso el ejemplo de Dios es tan completo, porque Él fue bautizado a los 30 años, o si no, pues Él se hubiera hecho bautizar desde pequeño. Exacto. Entonces queremos decirle a cada una de las personas que nos están escuchando, a nuestros amigos, a la iglesia preciosa de 2500, que nosotros podamos impartir esta preciosa palabra a muchas personas que necesitan entender y que se les sea explicada la palabra del Señor, para que ellos decidan entregar su vida a través del bautismo en el nombre de Jesucristo. No lo decimos nosotros, no es porque nosotros no lo hayamos inventado, es por lo que dice la preciosa palabra del Señor. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, debes de creer en el Señor Jesucristo y bautizarte, como lo dice en Marcos 16:16, tú lo puedes buscar en tu casa. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, por favor, tú que nos escuchas, acepta a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario, permitió que lo escupieran, que le dieran látigos, que lo bofetearan, pero a nosotros nos corresponde dar un solo paso, creer y bautizarnos en su nombre para poder seguir sus pisadas. Él lo hizo todo, solamente tú decides acercarte a Jesús o alejarte de Él. Si te alejas, no te irá tan bien, porque sin Cristo nada podemos hacer. Pero si tú te acercas a Jesús, vas a encontrar la paz, el gozo y la felicidad que nosotros sentimos. Por eso no podemos quedarnos callados, tenemos que decirte, Cristo te ama y te quiere salvar. Por favor, acéptalo, que Él quiere hacer cosas grandes en tu vida. Que el Señor Jesús te bendiga, te guarde, y para una próxima ocasión estaremos leyendo Hechos de los Apóstoles en Casa con Dios. Dios te bendiga y te guarde.